Hola. En este vídeo vamos a crear un menú hamburguesa adaptable de dos formas. Primero, lo haremos solo con HTML y CSS puro, sin escribir ni una sola línea de JavaScript. Y sí, funcionará perfectamente. Y después, vamos a crear el mismo menú, con el mismo diseño y estilos, pero esta vez usando JavaScript. Al final del vídeo te explicaré cuál opción conviene elegir, y por qué podrías necesitar JavaScript, incluso si todo ya funciona con CSS. Este vídeo es perfecto tanto para principiantes, como para quienes quieren entender más a fondo los detalles. ¿Empecemos? Vamos allá. Debajo del vídeo, en la descripción, puedes descargar la carpeta llamada Start Kit. En esa carpeta ya tienes algunos archivos conectados y estilos básicos preconfigurados. Es decir, está lista para empezar a trabajar. Hablo más en detalle sobre esta carpeta en el vídeo llamado Start Kit. Si te interesa y aún no lo has visto, también te dejo el enlace en la descripción. Échale un vistazo si quieres saber más. Muy bien, aquí está la carpeta. Vamos a cambiarle el nombre a Burger Menu CSS. Una vez que terminemos el primer menú, vamos a crear una segunda carpeta, que se llamará Burger Menu JS. Mi idea es que primero hagamos la estructura del menú antes de hacerlo responsive, todo dentro de esta primera carpeta. Y luego, cuando ya tengamos la base lista, simplemente duplicaremos la carpeta para no tener que volver a escribir todos los estilos desde cero. Empecemos. Abrimos la carpeta en el editor de código. Y como puedes ver, aquí ya tenemos una estructura básica. Los estilos ya están conectados, y en el archivo CSS hay algunos estilos base. En el archivo de JavaScript, no hay nada escrito. Voy a eliminar toda la carpeta de JS. Y también el script que está enlazado al final del HTML, para que tengas la seguridad de que este menú se va a hacer solamente con CSS. Bueno, vamos a crear la estructura de nuestro menú. Creamos un header con la clase header. Dentro del creamos un contenedor, div con clase container, al que le vamos a dar el ancho que necesitamos. La verdad es que en mis estilos base ya están definidos los estilos para este contenedor. Tú puedes cambiar el ancho por el que necesites, el que más te convenga. Luego, dentro de ese contenedor, creamos otro div, que llamaremos header, inner. Esto será un contenedor para los elementos que vamos a colocar usando displayFlex. Pero vamos paso a paso. Vamos a hacer un logo, porque un sitio sin logo no se ve bien, y el logo siempre va dentro del header. Hacemos un logo sencillo, simple, sin imagen, solo con texto. Creamos un div que llamaremos header, logo. Y dentro de ese div creamos un enlace, a, donde estará nuestro logo. Ahora vamos a crear nuestro menú. Primero, hacemos un nav con la clase header, menú. Dentro del nav ponemos un ul con 3 li. Y en cada uno de esos li vamos a poner un enlace, a. Ahora vamos a escribir algo dentro de esos enlaces. Por ejemplo, inicio, blog, contacto. Vamos a ver qué nos quedó. Ahora les voy a mostrar aquí mismo en el navegador para que creamos el div con la clase header, inner. Miren, presiono F12 y se abre DevTools. Busco el div header, inner,
donde están el logo y nuestro menú. Y miren, aquí mismo voy a escribirle estilos para que vean los cambios. Le pongo Display, Flex, y como pueden ver, el menú y el logo ahora están uno al lado del otro, en la misma línea. Ahora, para separar el logo y el menú, hay que poner Justify Content, Space Between, y como ven, se separaron hacia los lados opuestos, justo como queríamos. También hay que añadir una propiedad que garantice que el logo y el menú estén exactamente alineados en una línea, sin que uno quede más alto o más bajo. Para eso usamos la propiedad Align Items, Center. Y como ven, están perfectamente centrados uno respecto al otro. Ahora vamos a añadir un poco de espacio alrededor, por todos lados. Por ejemplo, padding, 23 px. Perfecto. Estoy contenta con el resultado. Ahora copio todo lo que escribí. Voy al editor de código, abro el archivo CSS. Y escribo la clase, header, inner, abro llaves. Y pego todo lo que copié. Ahora vamos a darle estilos al logo y al menú. Nuestro logo es un enlace, a. Yo quiero que sea un poco más grande. Y como no es una imagen, sino una palabra que escribimos nosotros, podemos agrandarlo usando la propiedad font size. Le voy a poner 22 píxeles. Vamos al archivo de estilos y escribimos para nuestro enlace que está dentro del div con la clase header, logo, ponemos un espacio, luego seleccionamos la etiqueta, a, abrimos llaves, y dentro escribimos, font size, 22 px. Y para que no se vea tan aburrido, vamos a decorar un poco nuestro header. Por ejemplo, vamos a darle un color de fondo. Escribimos la propiedad background color, y, no sé, por ejemplo este tono, número 443434. Y como es un color muy oscuro y no se van a ver bien las palabras, vamos a escribir una propiedad en el body para que todo el texto sea blanco. Escribimos, color, FFF. Bueno, vamos a trabajar con nuestro menú. A nuestra UL, que está dentro del nav, con la clase header, menú, le vamos a dar la propiedad display, flex, y para separar los elementos entre sí, escribimos, gap, 25 píxeles. Miren, ahora apareció un espacio entre las palabras. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede no usar display, flex, y gap. En lugar de eso, podríamos ampliamente escribir a cada elemento, li, algo como, margin left, 25 píxeles. O, para separar los elementos del menú, podríamos ponerle a la etiqueta, a, un padding, 12 píxeles. Pero en ese caso habría que quitar el padding que le dimos al header, inner. Pero todo eso ya es otro tema. Y nosotros estamos aquí para hacer un menú adaptable. Así que yo me quedo con mi primera opción, display, flex, gap, 25 px, y en el editor de código, voy a escribir que en la clase header, menú, y que nuestra UL va a tener display, flex, y gap, 25 píxeles.
Ahora también propongo aumentar un poco el tamaño de las palabras del menú. Y voy a escribirle a las etiquetas a que están dentro de header, menú. Font size, 20 px. También propongo agregar un título debajo del bloque header. Vamos a crear un H1 y dentro vamos a escribir Burger Menu CSS, así sabremos que estamos en la carpeta del menú hecho con CSS. Y de una vez vamos a escribir los estilos para ese título. Por ejemplo, color negro. Tamaño de fuente 34 píxeles. Le pondremos un margen top 100 píxeles para que no se nos junte con el menú y también vamos a centrar. Miren, ya terminamos de maquetar el menú. Y como vamos a hacer el mismo menú cuando hagamos la versión adaptativa con JS, vamos a hacer un duplicado de esta carpeta para no crear todo dos veces. Y como dije al principio del vídeo, la segunda carpeta la vamos a llamar Burger Menu JS. Vamos a abrirla temporalmente para cambiar solo el título en el H1 de Burger Menu CSS a Burger Menu JS. Y como borramos carpeta JS vamos a hacer de nuevo. Y dentro hacemos archivo main, JS. Y conectamos el archivo JS en archivo HTML. Ahora podemos cerrarla tranquilamente. Y seguimos haciendo la versión adaptable de nuestro menú en CSS. Para hacer un menú solo con CSS, se usa un checkbox. Así, al hacer clic en él, el menú aparece o podemos decir abre, y al hacer clic otra vez, el menú desaparece / cierra. Para esto, antes de nuestro menú, creamos un input. Y en el atributo type escribimos que es un checkbox. Y le ponemos id igual a menú toggle. Vamos a verlo para saber cómo se ve ahora. Ahora quiero que este checkbox aparezca, por ejemplo, solo cuando el tamaño de pantalla sea 850 píxeles. Para eso, ahora lo voy a ocultar. Escribo en los estilos que el id llamado menú toggle. Escribo la almohadilla y luego menú toggle, abro llaves y pongo display, none. Miren, el checkbox desapareció, ya no se ve. Ahora vamos al archivo media, CSS y escribimos una media query para que cuando el tamaño de pantalla sea 850 píxeles.
Nuestro checkbox tenga Display, Block. ¿Probamos? Miren, cuando llego al tamaño de pantalla de 850 píxeles, aparece el checkbox. Genial, ¿verdad? Pero eso no se ve bonito. Así que vamos a hacer un botón más bonito. Para eso, vamos a crear, justo al lado o mejor dicho debajo del input, un label. A este label le pondremos ID, Burger. Y en el atributo for escribimos menu toggle. Esto significa que estamos vinculando el input, checkbox, con el label. Es decir, al hacer clic en el label, en realidad estamos haciendo clic en el checkbox. Miren, el label está por aquí, pero aún no lo vemos. Vamos a escribirle estilos. Y saben que el botón del Burger menú normalmente se ve como 3 rayitas. Esas 3 rayitas se pueden hacer de muchas maneras. Por ejemplo, algunas formas son, hacer un contenedor pequeño, con fondo transparente. Poner borde arriba. Y borde abajo. Y en el medio poner un span al que le damos el tamaño de la rayita y lo colocamos centrado. También se puede simplemente buscar una imagen o icono con las 3 rayitas y poner esa imagen. Pero ahora vamos a hacer en el label las 3 rayitas con 3 span y las organizaremos usando Display, Flex. Mira lo que vamos a hacer, dentro del label vamos a crear 3 span. Y ahora vamos a escribir los estilos para el label, que tiene el ID, Burger, y luego escribiremos los estilos para los span. Escribimos, almohadilla, Burger y luego abrimos las llaves. Display, Flex, esto hace que los elementos hijos, nuestro span, se alineen en un layout flexible. Flex dirección, Calem, organizamos los span en columna, es decir, uno debajo del otro. Justify content, space between, esto distribuye los span de manera que haya el mismo espacio entre ellos. Width, 25px, definimos el ancho total del botón del menú, el contenedor de las 3 líneas. Height, 18px, definimos la altura total del botón. Cursor, pointer, para que cuando pasemos el mouse por encima, aparezca la manito que indica que se puede hacer clic. Ahora vamos a escribir los estilos para los span que están dentro del label. Escribimos, almohadilla, Burger y luego span. Display, block, convertimos cada span en un bloque, para que ocupe todo el ancho disponible. Width, 100%, cada línea, span, tendrá el mismo ancho que su contenedor, label. Height, 3px, damos un alto de 3 píxeles a cada línea. Border radius, 2px, redondeamos ligeramente las esquinas. Background, almohadilla F6601, este será el color de las líneas. Vamos a ver qué nos salió. Miren, hago clic en el botoncito, y en el checkbox al lado aparece una palomita. ¿Ven cómo están conectados entre sí? O sea, el clic funcionó. Ahora vamos a ocultar por completo nuestro checkbox. Para eso necesitamos que, cuando el ancho de la pantalla sea de 850 píxeles, aparezca solo el botón con las 3 rayitas. Por eso, vamos a eliminar lo que escribimos en las media queries. Menú toggle. Display, block, ya no lo necesitamos. Te lo voy a mostrar.
Ahora el checkbox ya no aparece, no se verá en ningún tamaño de pantalla. Bueno, ahora necesitamos hacer que el botoncito aparezca cuando la pantalla tenga un ancho de 850 píxeles, y que si la pantalla es más grande, no aparezca. Por eso, en los estilos escribimos que el botón tiene display, flex, pero necesitamos cambiar eso para que no sea visible, así que cambiamos display, flex, por display, none. Y en la media query escribimos que cuando el ancho de la pantalla sea 850 píxeles, el botón debe estar visible, por eso le ponemos display, flex. ¿Vamos a comprobar? Miren, cuando la pantalla tiene 850 píxeles, el botón se ve, y si la pantalla es más grande que 850, el botón desaparece. Genial, ¿verdad? ¿Listos para que el menú también se oculte y aparezca, igual que hicimos con el botoncito? Entonces, vamos adelante. Para eso necesitamos despegar nuestro menú del header y posicionarlo. Miren cómo se hace. Vamos a los estilos y le ponemos al header posición, relative. Y al menú le ponemos position, absolute, y como todos estos cambios deben aplicarse cuando la pantalla tenga 850 píxeles, lo lógico es que lo escribamos dentro de una media query. Escribimos header, menú, posición, absolute. Y ahora miren a dónde se ha ido nuestro menú. Pues, vamos a escribirle aquí mismo en DevTools, top, 100%. Y, desapareció. Pero no es que no esté, es que el color del texto es blanco y el fondo del body también es blanco. Ahora voy a ponerle un fondo a nuestro menú para que puedan ver dónde está. Miren, aquí está nuestro menú. Ahora le voy a poner, left, 0, right, 0, y miren qué bien se estira el menú a lo ancho de toda la pantalla. Para que puedan ver mejor dónde está nuestro menú y dónde el header, voy a cambiar temporalmente el color de fondo, lo pondré un poco más claro para que se vea bien. Después, cuando terminemos con el menú, volveremos a poner el color original. Ahora vamos a copiar todas estas propiedades que escribí y las llevamos al editor de código. Ahora vamos a colocar el menú bonito. Voy a acelerar un poco. Escribo para nuestro UL, que está dentro de header, menú. Escribo, punto, header, menú, UL. Flex dirección, calem, poner en columna. Align items, center, centramos. Gap, 15 px, espacio entre li. Padding, 0 px 020 px, espacio abajo. Luego escribo para todos los li. Header, menú li. Width, 100%, es ancho 100%. Y para los enlaces. Header, menú, li, a. Display, block, padding, 5px0, espacio arriba y abajo. ¿Vamos a ver? Perfecto. Pero quiero que todas estas palabras estén en el centro. Así que regreso a los estilos CSS. Y donde escribimos los estilos para header, inner. Le agrego text align, center. Excelente. Bueno, ahora vamos a esconder el menú. Para eso le escribimos a nuestro menú la propiedad, transform. Translate en Y. Y ahora vamos bajando el valor hasta que todo el menú desaparezca. A mí me funcionó con
menos 210 px. Después vamos a ajustar ese valor si hace falta. Ahora miren qué esquema tenemos que escribir. Miren, ahora tenemos que escribir que, al hacer clic en el checkbox con ID, menú toggle, que está vinculado con el label que tiene el ID, burger, nuestro menú con la clase header, menú debe aparecer. Vamos a escribirlo. Input con ID, almohadilla menú toggle, checked, cuando está marcado, ¿recuerdan? Aparecía la palomita dentro de él. Más el label con ID, almohadilla burger. Y más nuestro menú, header, menú. Debe estar visible, es decir, transform, translate, zero. Vamos a disfrutar de lo que hicimos. ¿Recuerdan que al hacer clic en ese botón, aparecía una palomita en el checkbox? Ahora les mostraré dónde está nuestro checkbox y temporalmente quitaré el display, none, para que puedan verlo. ¿Lo ven? Y recuerdan que les mostré que cuando clico ese botón, aparece la palomita en el checkbox. Y justo ahora escribimos que si aparece la palomita, también debe aparecer nuestro menú. ¿Vamos a probarlo? Miren, apareció la palomita en el checkbox y apareció el menú. Y si clicamos otra vez en el botón, la palomita debe desaparecer y nuestro menú también. Vamos a probar. Sin palomita, no hay menú. Quitamos nuestro checkbox. Todo funciona, todo perfecto. Pero necesitamos agregar suavidad. Suavidad al aparecer y suavidad al desaparecer el menú. Voy a acelerar un poco otra vez. Para que nuestro menú se oculte suavemente, tenemos que escribir estas propiedades. Opacity, 0, Pointer Events, None, Transition, Transform 0.5 Opacity 0.5 y para que aparezca suavemente, escribimos para el menú cuando el checkbox está activo. Opacity, 1, Pointer Events, Auto. Vamos a ver. Miren, es genial, ¿verdad? Pero me parece que el menú aparece desde muy lejos, por eso recuerdan que les dije que vamos a cambiar el valor de menos 200% a un número menor. Lo voy a reducir a menos 100%. Creo que así estará perfecto. Ahora sí, perfecto. Y hay una cosa más que me gustaría cambiar. Mira, el menú ahora aparece encima del logo y el botón, pero queremos que salga debajo de ellos, no arriba. Para eso, vamos a usar la propiedad ZIndex y ajustar la posición de los elementos. Entonces, simplemente escribimos, header, logo. Y burger. Position, relative. ZIndex, 5. Y para que se note mejor el cambio, vamos a devolverle el color de fondo al menú, que sea igual que el del header. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Se puede dejar tal como lo hicimos. Está todo correcto, al 100%, pero si alguien quiere que cuando el menú esté abierto esas 3 rayitas se transformen en una cruz para cerrar el menú, entonces sigan viendo. Para eso solo hay que escribir un par de líneas de propiedades. ¿Están conmigo? Continuamos. Miren, necesitamos que al hacer clic en el checkbox,
que mostraba la palomita, y se desplegara el menú, copiamos esto. Pero ahora no nos dirigimos al menú, sino a las 3 rayitas, que están hechas como 3 span, por eso primero nos dirigimos al primer span superior. Y lo giramos en diagonal con Transform, Rotate, 45 deg, Translate, 6px, 5px. Vamos a ver qué salió. ¿Lo ven? Ahora vamos a girar el span de abajo y así obtener una cruz. Escribimos. Para terceros span. Transform, Rotate, menos 45 deg, Translate, 5px, menos 4px. Miren, ¿ven? Hicimos una cruz con la barra de arriba y la de abajo. Ahora necesitas ocultar la raya del medio. Escribimos para segundo span. Opacity, 0, Transform, Scale X, 0. Listo. ¿Probamos? Vamos a darle suavidad a todos los spans cuando cambien. Vamos a los estilos y buscamos donde escribimos los estilos para ellos. Esto es para Burger Span. Añadimos suavidad. Transition, al 0.4 SAS Inout, Transform Origin, Center. Miren qué suave cambia de las 3 rayitas a la cruz. Y eso es todo, el menú ya está listo por completo. ¿Están listos para hacer un menú igual, pero usando JavaScript? Sé que nos tomó tiempo hacer este menú, pero fue porque quería explicarles todo con detalle, para que entendieran todo clarito. Por eso, como estos menús serán idénticos, el vídeo del menú con JavaScript será más rápido. Quédense conmigo. Ya tenemos una carpeta con la base y el menú maquetado. Vamos a abrirla. Aquí está escrito título H1 con Burger Menú JS. Vamos a abrirlo en el navegador. También recuerdo que debemos añadir en Header, Position, Relative. Y en Header, Inner, Text Align, Center. Vamos a empezar a crear el botón para el menú. Creamos un div con la clase Burger. Dentro ponemos 3 span, ya saben para qué son, para luego convertirlos también en una cruz para cerrar. Así que, para ir más rápido, voy a copiar los estilos del menú anterior. Ustedes pueden hacer lo mismo o poner pausa y escribir todas las propiedades manualmente. Burger. Display, None, Flex Direction, Calem, Justify Content, Space Between, Width, 25px, Height, 18px, Cursor, Pointer. Burger, Span. Display, Block, Width, 100%, Height, 3px, Border Radius, 2px, Background, almohadilla F6601. Al copiarlo lo copié correctamente que debería ser. Display, None, pero para ver nuestro menú, comento esto y escribo temporalmente. Display, Flex. Vamos a ver. ¿Ven? Lo hicimos igualito que el anterior. Ahora hagamos que solo aparezca cuando el tamaño de pantalla sea 850 píxeles. Cambiamos Display, Flex, a Display, None.
Y en el archivo media, CSS escribimos que cuando la pantalla tenga 850 píxeles. Nuestro burger tendrá display, flex. Vamos a comprobarlo. Todo funciona, la botoncita aparece y desaparece. Ahora escribiremos las mismas propiedades que en el menú anterior Para mayor rapidez copiaré las propiedades del menú anterior que ya hemos realizado. Header, menú. Position, absolute, top, 100%, left, 0, right, 0, background, número 443434, y lo ocultaremos. Transform, translate y, menos 100%, opacity, 0, pointer events, none, le daremos suavidad. Transition, transform 0.5 opacity 0.5 Nuestro menú debe desaparecer. Vamos a comprobar. Sí, el menú desapareció. Pero si ahora quito estas dos propiedades, el menú aparecerá. Vamos a continuar y escribir las propiedades para el menú que escribimos en el menú anterior en CSS. Header, menú, UL. Flex dirección, Calem, Align items, Center, Gap, 15 px, Padding, 0, 0, 20 px, para, li. Header, menú, li. Width, 100%, y para, a. Header, menú, li, a. Display, block, padding, 5 px, 0. Perfecto. Ahora, para que el menú aparezca y desaparezca, necesitamos escribir un poquito de código en JavaScript. Este código va a añadir una clase a nuestro menú cuando hagamos clic en nuestro botón, y también añadirá una clase a ese botón para que podamos cambiar las 3 rayas por una cruz para cerrar. Para eso abrimos el archivo JS y primero hay que escribir 2 líneas, 2 constantes. Es decir, darle nombre a nuestro botón y a nuestro menú. Escribimos la primera, const. Damos nombre, burger. Símbolo igual. Document. Punto, query selector. Paréntesis. Dentro ponemos comillas, y dentro escribimos la clase de nuestro botón por el que vamos a hacer clic, punto burger. Luego hacemos la misma constante, para que sea más fácil podemos copiar esta línea y solo cambiamos el nombre, por ejemplo menú, y cambiamos la clase a header, menú. Casi todo está listo. Solo falta escribir un poquito más. Escribimos esto, burger. Punto, add event listener. Paréntesis. Comillas. Dentro de comillas escribimos clic. Salimos de comillas, y ponemos coma, espacio, paréntesis. Símbolo de igual, signo de mayor. Y ponemos llaves. Esto significa que al hacer clic en el botón burger, van a pasar algunas acciones. Queremos ampliamente agregar una clase a nuestro botón y al menú. Es decir, dentro escribimos, burger.classlist. Toggle. Paréntesis, comillas, y dentro escribimos active. Segunda hacemos la mismo solo cambiamos burger por menú. Toggle es universal.
Porque al hacer clic va a agregar la clase Active, y al hacer clic otra vez la va a quitar. El código está listo. Ahora solo necesitamos escribir las propiedades para el menú que va a deslizarse. Ahora tiene una clase extra que se llama Active. Déjenme mostrarles cómo esta clase se añade y se quita al hacer clic en el botón. Fíjense en el código en DevTools. Miren, cuando hago clic en el botón, se añade la clase Active, y cuando hago clic otra vez, la clase Active se quita. ¿Ven? Aparece Active, y al hacer clic otra vez en el botón, desaparece. Bueno, pues vamos a escribir las propiedades para que el menú, cuando tenga la clase Active, se deslice hacia afuera. Escribimos header, menú, punto, active, transform, translate y, 0. Opacity, 1. Pointer events, auto. Vamos a ver. Todo funciona perfecto. El menú se desliza y se oculta. También necesitamos cambiar para que el menú no salga encima del logo y del botón, sino que salga debajo de ellos. Bueno, todo está perfecto, ya está listo. Pero para quienes quieren que aparezca una cruz al cerrar, sigan mirando, nos queda poquito. Y como ya entendieron que al hacer clic en el botón recibe una clase extra, la clase Active. Entonces escribimos burger, y clase adicional, clase Active, un espacio y nos dirigimos al primer span, nthchild 1. Y escribimos para que cambie su posición. Transform, rotate, 45 deg, translate, 5px, 5px. Luego con el segundo span le decimos que desaparezca. Opacity, 0, transform, scale x, 0. Y al tercer span le decimos que también gire un poco. Transform, rotate, menos 45 deg, translate, 5px, menos 5px. Y también no olvidemos añadir suavidad. Vamos a los estilos y añadimos a nuestro burger span. Transition, al, 0.4s, ease in-out, transform origin, center. Bueno, eso es todo. Vamos a comparar nuestras dos versiones del menú, el hecho con CSS y el hecho con JavaScript. ¿Cuál opción es mejor? Todo depende de lo que necesites. Si tu sitio es simple, como una landing page, y solo necesitas que el menú se abra y se cierre, la versión con CSS es ideal. Es más sencilla, no necesita JavaScript, funciona incluso si el JavaScript está desactivado, y es fácil de implementar. Entonces, CSS es rápido y simple. JavaScript es flexible y escalable. Y el diseño visual puede ser exactamente el mismo en ambos casos. Así que la decisión depende de ti. El CSS es como un interruptor de luz manual, lo enciendes y lo apagas. Simple y funcional. JavaScript, en cambio, es como un interruptor inteligente, puedes programarlo, controlarlo a distancia, hacer que responda a distintos eventos. Ambos encienden la luz, pero JS te da más opciones si las necesitas. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si este contenido te fue útil, dale like, que me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y comparte con tus amigos si están aprendiendo desarrollo web. Estoy creando vídeos claros, prácticos y paso a paso, y si te sirven, con gusto seguiré subiendo más. Nos vemos en el próximo vídeo.